you can start, Dadaji, and make the sentence a little short so that I can translate for you. Okay, good. Okay. Okay, go ahead. Okay. Tengo feliz hacer aquí otra vez con mis amigos de España y de los otros países tal vez. Y queremos continuar con el sujeto de Prout. Es muy importante para entender el mundo ahora. Okay, so now let us discuss some ideas a little bit from last time. Vamos a discutir un poquito sobre las ideas que hablamos la última vez. We discussed a little bit the idea of Sadvipra Samaj. Hemos discutido un poquito sobre el Sadvipra Samaj, quiere decir la sociedad espíritu moralista. Sí, sí. La sociedad espíritu, yes, okay. Sí. And we will have some discussion here because it is important to understand how Prout can work in the world. Vamos a tener algunas discusiones, preguntas y respuestas porque es muy importante comprender cómo funciona Prout en el mundo, cómo debe funcionar Prout en el mundo. Sí. So one definition that Baba gives is that Sadvipra is a spiritual revolutionary. Una de las descripciones que Baba da sobre Sadvipra es que Sadvipra es un espíritu moralista. Sí. But what does this mean? ¿Pero qué significa esto? Okay, so let us review the social cycle a little bit. Vamos a repasar un poco sobre el ciclo social. It may be a new idea for some of you, so it is good to review it. Puede ser que sea una idea nueva para ustedes, así que es mejor repasarlo. So Baba says that human beings are guided by 4 different mentalities. Baba dice que los seres humanos están guiados por 4 tipos de mentalidades. Baba uses the Sanskrit word varna to describe these mentalities. Baba utiliza la palabra varana para describir estas mentalidades. Varna is a Sanskrit word which means color. Varana es una palabra sánscrita que significa color. So again, as I said, we'll have a brief review of each of these types. Vamos a tener un pequeño repaso sobre cada uno de estos tipos. The basic varna for all human beings is the Shudra varna. Digamos así, el color o la varana básica, digamos así, es Shudra varana, que quiere decir el color del trabajador. A Shudra cannot really think or plan for the future. Un Shudra no puede pensar o planificar por el futuro. A Shudra of the ancient time, you mean? Well, any Shudra mentality does not plan for the future. Okay, I will explain that. Dada está trabajando, está explicando lo que es la mentalidad Shudra, o sea, la mentalidad de un trabajador, no de un trabajador X que tenga capacidades, sino de ese tipo de mentalidad que lo limita en ciertas acciones. Go ahead. In the beginning of human society, everyone was a Shudra. En el comienzo de la sociedad, todos eran Shudras. And in fact, in the beginning of life for each individual, we are all Shudras. Can you repeat, please? In the beginning of our life, when we are babies, okay. We are all Shudras. Okay. En el comienzo de nuestra vida presente, cuando somos bebés, también somos Shudras. Mentalidad Shudra. Yeah. In the early days of the human life, we struggled to survive. En la época Shudra, antiguamente, se luchaba para sobrevivir. And gradually, some people who were strong were able to control some of the world around them.
So, gradualmente, ciertas personas de este grupo de Judas que eran fuertes pudieron controlar el medio ambiente en el mundo, ¿no? Perhaps they were able to fight against the animals, or they were able to build some wall to protect their village, things Entonces, like that. quizás podían, digamos, luchar para protegerse de los animales o construir muros para estar protegidos. And because of their physical strength, they became the leaders of their clan or their group. Y debido a la fuerza física, se transformaron en líderes de sus grupos. And it seems from what Baba says that gradually the leaders of different villages or different groups came together. Y según dice Baba, los líderes de diferentes grupos o pueblos se unieron. And gradually the human society became bigger than just small villages. They became bigger and bigger groups. Y gradualmente, en vez de pequeños pueblos o villas, la sociedad humana se fue ampliando. And for many reasons, life became more complicated. For many reasons. Okay. Por muchas razones, la vida se volvió más complicada. And although the Katrians were strong, they were not always intelligent. Aunque los Catrias, los guerreros, eran fuertes, no siempre eran inteligentes. Maybe they were, but maybe not. Puede ser que lo fueran, como no. Yeah. And so, as Baba says, the Katrians had to learn many things from the more intelligent people in their group. Como Baba dice, los que, digamos, los que tienen la fuerza física, los guerreros, también tienen que aprender muchas cosas de la gente inteligente. For example, a Vipran could have developed a certain weapon so that the strength of the Katrian was not so important. Por ejemplo, los intelectuales tenían la capacidad de crear armas que, digamos que los guerreros no tenían esa capacidad. And even if the Katrians could use these weapons, they had to learn how to do other things for the society. Y aunque los Catrias tuvieran la capacidad de manejar estas armas, tenían que aprender otras cosas necesarias para la sociedad. How do you supply food for your whole village? How do you have clothing? How do you plan to move from one place to another? Por ejemplo, cómo suplir a un pueblo o a una pequeña ciudad de ropas, de alimentos u otras cosas importantes. So the Katrians needed the help of the Viprans. Entonces, es por eso que los Catrias o los guerreros necesitaban la ayuda de los Vipras o intelectuales. And so gradually the Vipran mentality, or no, sorry, I'll start again, Didi. Gradually, those who were Viprans were controlling the society. Así, gradualmente, los intelectuales o Vipras llegaron a controlar la sociedad. And as the society became more secure, people started to realize that they needed certain material things. Y cuando la sociedad se volvió más segura, ciertas personas o la gente se dio cuenta que tenían necesidad de otras cosas. So slowly, the Viprans, who were the rulers, had to rely on other people for certain material things. Así los que eran intelectuales tuvieron que depender en otra gente que tenía otro tipo de capacidades para estas cosas. Yeah. And the people who could supply important things like gold, fine clothing, special food, maybe new weapons,
they were what we call the Vaishyans. Entonces la gente que tenía la capacidad de proveer ropas, alimentos y otras cosas se llamaron los Vaishyans o comerciantes. And gradually, the Vaishyan mentality became stronger than the Vipran mentality. Y gradualmente, digamos que la mentalidad de los Vaishyas o comerciantes se, digamos así, tuvo más poder, más fuerza que las de los intelectuales. And slowly, as I say, the Vaishyans became the rulers of the society. Y así se transformaron en los, digamos así, que dominaban la sociedad o gobernaban la sociedad. So let me add one or two things to this topic. Permítanme agregar dos cosas sobre este punto, Because much of what I've said is from the other week, from last week. porque mucho de lo que he dicho es lo que he dicho la semana pasada. Now, Baba says that people who are in power, of course, they want to stay in power. Baba dice que la gente que está en el poder quieren permanecer en el poder. And they want to pass the power to their type of people. Y quieren pasar el poder a su gente. So in the Khatriyan era, the qualities of a Khatriyan can go from generation to generation. Could you repeat, please? Yeah, in a Khatriyan society, if your father is a great warrior, probably you can be a great warrior also. Okay. En la era Khatria o guerrera, digamos así que el estado o el estatus del Khatria podía ser heredado por los hijos. Because the physical characteristics may go from one generation to the next. Porque las características físicas pueden pasar de una generación a otra. But we cannot guarantee the same thing with the Vipran mentality, with the intellect. Pero no podemos esperar lo mismo de la mentalidad vipra o intelectual. And perhaps it's even more so with the Vaishyan mentality, that it does not pass from one generation to the next. It was also even more with the Vaishyan mentality. in you mean, what do you mean? The Vaishyan mentality does not easily pass from one generation to the next. Okay. Justamente sería más todavía el hecho de que la mentalidad Vaishya o comerciante no pasa a sus hijos. So one thing that happened was stories were created and mythology was created around the world. Bueno, digamos como resultado, historias o mitología fue creada en el mundo. The Khatriyans wanted the people to believe in the Khatriyan leadership. Los Khatriyas, digamos así, los Khatriyas querían que la gente creyeran en ellos, en el liderazgo de ellos. So they would have created stories about the great heroes who were the great leaders. Entonces crearon historias acerca de sus grandes héroes. Viprans did the same thing, except they expanded this idea. Los Vipras hicieron lo mismo, excepto que ellos expandieron esta idea. Instead of just they created stories, yes, just like the Khatriyans created stories. O sea, entonces los Vipras también crearon historias igual que los Khatriyas. But because they were highly intelligent, they created other ideas to support the Vipran leadership. Pero porque eran inteligentes, agregaron otras ideas que apoyaba la inteligencia de los intelectuales. For example, they created religions. Por ejemplo, crearon la religión. Now there were the old religions, which maybe don't exist much, and now we have the modern religions also. Bueno, puede ser que en ese entonces existían las religiones antiguas que ahora no están y tenemos otras modernas. And
with many of the religions, you needed to get the cooperation of a priest if you wanted to talk to the gods or if you wanted to go to heaven. Con la mayoría de las religiones era necesario un, ¿cómo se dice? Un religioso para relacionarse con los dioses. In other words, the priest would be the medium between you and heaven or between you and God. En otras palabras, el sacerdote iba a ser el vínculo entre la persona y el cielo. Ananda Marga, of course, does not believe in this. We see that it is false. Ananda Marga no cree en esto. Yeah. But these type of stories made the people accept the Bikram leadership for a long time. Oh, un momento, Dada. Sí. Bueno, parece que hay un poquito de problema porque esperemos que no se interrumpa la charla, que todos tienen que actualizar su aplicación del Zoom. Así que bueno, sigamos a ver que no haya problema. Sigue. Continue, because the people have to update the Zoom. The people are supposed to update the Zoom, but please continue for the moment. Continue. Okay, people can still hear us? Yeah, no, this they can do after Didi. It's only for sharing screen, but they don't need to share. Oh, okay, good. Okay, so this is a little bit about the varnas. Esto es acerca de las varanas, los colores mentales. Now let's talk about the social cycle in general. Ahora hablemos del ciclo social en general. Baba says that the social cycle on this planet moves in different ways, and I'll describe the ways that it moves. Baba dice que el ciclo social se mueve en diferentes modos y los voy a explicar. Yeah. One way that the social cycle moves is through natural change. Uno de los modos es el cambio natural. This maybe this has to do with technology or agriculture or economics or education, bueno, etc. Quizás esto tenga que ver con, digamos, la tecnología moderna sobre la economía, la agricultura. If you make the sentence too long, educación, agricultura, economía. But you are a Vipran, Didi, so you can remember everything I say. Oh, yeah, surely. Yeah. Okay, so one example, in ancient Egypt, they had a great civilization. Por ejemplo, en la antigua Egipto tenían una civilización una gran civilización, sí. Yeah. Okay, but their civilization would go maybe hundreds of years with almost no change. Pero durante 100 años, a lo mejor, esta civilización casi no tuvo ningún cambio. And as I realize, as I believe, the people in power did not want to change. Como yo pienso que la gente que está en el poder no quiere cambio. But change is part of life. Pero el cambio es parte de la vida. So, socially, if you don't change from the inside, there will be pressure from the outside to make change. Socialmente, si uno no cambia con digamos, con este movimiento interno, la presión va a venir de afuera. The change might be an army that invades you. El cambio puede ser un ejército que invada. Or it might be that travelers and traders bring new ideas. O puede ser que los viajeros y los comerciantes traen nuevas ideas. Or it might be that the leadership becomes so repressive that the people demand change. It can be that who becomes repressive? Maybe the leaders. The leaders may become more so. O puede ser que los líderes son tan represivos que la gente exige el cambio. But natural change
is a slow type of change. Pero el cambio lento, el cambio natural es un tipo lento, es un cambio lento. Okay, so after natural change, the next type of change is called evolution. Después de este tipo de cambio natural, hay otro cambio que se llama evolución. I'll give you Baba's definition for evolution. Les voy a dar la definición que Baba ha dado para evolución. Accelerating the movement of the social cycle by the application of force. Dice, la aceleración del ciclo social con la aplicación de fuerza, eso es evolución. Now I'll describe these types of change and then maybe we can discuss some examples. Voy a describir estos tipos de cambio y después vamos a discutir sobre diferentes aspectos. And I'll also describe what Baba means by force. Y también voy a describir lo que Baba quiere decir por fuerza. So we have natural change, then we have evolution, and the third type is revolution. Entonces tenemos un cambio que es natural, otro que es evolución y el tercero que es revolución. And here is Baba's definition of revolution. Y aquí viene la definición de revolución de acuerdo a Baba. To accelerate the movement of the social cycle by the application of tremendous force. Acelerar el movimiento del ciclo social por una fuerza tremenda es revolución. So all three of these changes, natural change, evolution, and revolution, they move forward. Ok, estos tres tipos de cambio, natural, evolución y revolución, son movimientos que avanzan hacia adelante. There's also two backward types of movements. Pero también hay un contramovimiento, es el que va hacia atrás. One is called counter-evolution. Uno se llama contraevolución. And Baba says that counter-evolution is reversing the movement of the social cycle by the application of force. Ok, Baba dice que contraevolución es el revertir el movimiento del ciclo social con fuerza hacia atrás, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Revertir el movimiento del ciclo. Sí, está bien, revertir el movimiento del ciclo social. Sí, sí. And Baba says that this type of counter-evolution is always short. It doesn't last for long. Entonces Baba dice que este tipo de movimiento de revertir el ciclo social evolutivo tiene muy corta vida. And the next type of negative change is counter-revolution. El próximo, digamos así, revertimiento del ciclo social se llama contrarrevolución, quiere decir que va revierte con fuerza hacia atrás, al anterior. Yeah, you said with tremendous force. Yeah, with tremendous force. Okay, con fuerza tremenda, sí. Yeah, and again, Baba says this is very short term. It doesn't last for very long. Y también Baba dice que esto dura muy poco. So let's see if you can answer some questions or have some discussion for a moment. Veamos si ustedes pueden responder unas preguntas. So, well, maybe I'll say a couple of things. Okay, first, when we talk about revolution or evolution, do you think it's always political or is it always economic? Ok, cuando hablamos de evolución o revolución, ¿ustedes piensan que es siempre político o económico? You say political or economic, or political and economic? Two different things, yeah. Ok, si ustedes piensan que es político o económico. Or can there be a different type of revolution? Sorry?
is there another type of revolution Oh, besides? ¿Hay algún otro tipo de revolución? What do you think? I've been talking all the time. Let's see what others think. Yeah. Acá alguien dice social. Alguien dice que es revolución social. Social revolution, says somebody. And otro economic. Okay, is this on the chat screen? Sorry? Is this on the chat screen? Yes, there is. Oh, okay, I see it now, yeah. Yeah, that's true. It can be social, economic. It can be cultural. Puede ser también cultural. Perhaps there can be a revolution in education. También puede que haya una revolución en educación. Or maybe in agriculture. O agricultura. Tal vez, yeah. And as Narada says, the change can be mental also. It doesn't have to be physical. Como dice Narada, el cambio también puede ser mental y no tiene por qué ser físico. And as Mantresh says, it can be a revolution of consciousness also. Y Mantresh dice que puede ser la revolución de la conciencia. Yeah. So it doesn't have to happen in the physical or economic world. It can be a different type. Would you repeat, please? Yeah, it does not have to be a physical change or an economic change. Okay. No tiene por qué ser un cambio físico o económico. Let's look at some examples in history. Miremos unos ejemplos en la historia. When I was in school, we read about the Industrial Revolution. When you were at school, we read about, we studied the Industrial Revolution. Okay. Cuando él era un estudiante, estudiaron sobre la revolución industrial. Are you familiar with that? Are people familiar with that? ¿Alguien sabe algo sobre esto? ¿Les suena familiar? I hope so, yeah. Mantresh says sí, Mantresh te avisa. También Narada. Y yo supongo en España es una idea en los cursos de historia también, como en Estados Unidos. So, in the way that we describe revolution, was it really a revolution or was it an evolution? En el modo en que nosotros hemos hablado, ¿era la revolución industrial, era evolución o revolución? ¿Qué crees? Okay, Mantresh dice es una revolución. ¿Otras ideas? Jayanta Kumar dice es una evolución. Maitreya tal vez es una libre. Se dice both, ambos. So, alguna gente dice es una revolución y otra gente dice es una evolución. Es una pregunta difícil para entender. Porque por mucha gente fue una progress. ¿Cómo se dice progress? Sí, progreso. Para mucha gente lo interpretó como progreso. Sí, pero sí, y yo pienso que en general la sociedad en el mundo tuve avanza. Que él piensa que en general la sociedad avanzó. Pero también fue mucho sufrimiento, much suffering. Pero hubo mucho sufrimiento. So it was a change, and in general it made things better, but it was not a complete change. It was not progressive change.
It wasn't a really progressive change. Okay. In every way, it was not progressive. Ok. Aunque fue un cambio, no fue progresivo en todos los aspectos. Now, let us review what I said about progress in the last class or in the first class. Repasemos un poquito sobre lo que yo describí como progreso. Technical change or economic change may bring some progress, but it may not bring progress. Ok, digamos así, que digamos el cambio económico, economic and social, you said? Did you say? Social, economic, Okay. technical. Yeah. Ok, el cambio socioeconómico o técnico puede o no traer progreso. Because we have to think, what is the purpose of human life? Porque tenemos que pensar en cuál es el propósito de la vida humana. And is this change helping us to make progress? Is this change? Is it, we have, let's say with the Industrial Revolution, did it bring human beings closer to our goal? Ok. Esta revolución industrial trajo, digamos así, estableció a la gente en alguna meta social. Because ultimately our goal is to have spiritual development. Porque nuestra meta es tener, digamos, un desarrollo espiritual. And many people today do have opportunity to do meditation, to do kirtan, to study. Many people do. O sea, hoy en día mucha gente tiene oportunidad de estudiar, de hacer kirtan, de meditar. There is less labor that people have to do, especially there is less physical labor. Hay menos, digamos así, hay menos trabajo físico que hacer. So the Industrial Revolution did help us in some ways. De algún modo la revolución industrial nos ayudó. But it did not help everyone. Pero no a todos. So revolución, yo pienso tal vez evolución, pero no tengo el contesta absoluto. I don't have the absolute answer. You don't have? I don't know the complete answer. Okay. Él dice que, bueno, puede tildarse a la revolución industrial como evolución o revolución, no tiene la respuesta completa. Completa, sí, es difícil para conocer. Tal vez debemos esperar por varios siglos y entonces podemos revisar la historia. Yeah. Tendremos que esperar algunos siglos para para darnos cuenta de la historia. Sí. Okay, let's take another example. Tomemos otro ejemplo. About 100 years ago, there was the communist revolution in Russia. Hace años hubo en Rusia una revolución social. Social revolution, did you say? Well, there was the communist revolution. Okay, había una revolución comunista en Rusia, hubo. Was this a revolution, an evolution, or a counter-revolution? What do you think? ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso fue una revolución social o counter-revolution, you say, Dada? That's one question, yeah. Or do you think it was a social, you were wondering if it was a counter-evolution or revolution? Or a real evolution or revolution. Which one was it? Or a real? It could be, the Russian Revolution could be a revolution, it could be an evolution, it could be a counter-revolution or a counter-evolution. Okay, so Dada se está preguntando si esta revolución así llamada comunista de Rusia fue
evolución, revolución o contraevolución o contrarrevolución. ¿Qué piensas? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Es una pregunta difícil, yo pienso. Al principio era una revolución y terminó en contraevolución. Okay. Él dice, Mukunda dice que al inicio era revolución y terminó con una contraevolución. Y Mandrita dice es contraevolución. Es cerca, ya. Y Narada dice resultado contraevolución. No entiendo. Contraevolución. ¿Qué dijiste, Marada? ¿Qué quiere decir? Contraevolución. Él quiere decir contraevolución. Contraevolución, ok. Okay. I know it's difficult by chat group, but can some people give reasons why they feel that way? Ok. Dada dice que si alguno de ustedes puede cimentar, digamos así, por qué lo llaman revolución, evolución o contrarrevolución. ¿En qué se basan ustedes para denominarlo de esa manera? Bueno, Baba dice en su libro que evolución es aplicar una fuerza determinada a la sociedad para que cambie. Y revolución es aplicar una gran fuerza para que cambie. Y contraevolución o contrarrevolución son los opuestos a los anteriores. Sí, pero lo que Dada está queriendo decir, eso ya lo ha explicado él. Lo que él está queriendo decir, ¿en qué nos basamos para llamar a Rusia o para hablar de Rusia en ese momento como contraevolución o revolución o también en la revolución industrial, ¿no? ¿Por qué estamos de acuerdo con esos términos? ¿En qué nos basamos para determinarlo de ese modo? Esa es la pregunta de Dada, ¿no, Dada? You understand? Bueno, No, I just said, Dadaji, that you are asking in what is their base to say that either communism or industrial revolution was evolution or revolution. What is their base? What is their reason or their base? Yeah. ¿Y cuál es la razón o la base para que ustedes piensen eso? Bueno, son las tensiones sociales entre los distintos sectores. En Rusia estaba en la monarquía los zares, que eran muy ricos, los campesinos que eran muy pobres, los cates del ejército que cuidaban la fortuna de los zares, pero llegó a un punto de tal extremo de diferencia de clase y de distribución de riqueza que los comunistas con su discurso de igualitario hicieron que las masas se rebelaran. Hasta el ejército se pasó en contra de los zares. Y bueno, se produjo una revolución, un gran estallido social, con la promesa de que el comunismo iba a establecer un sistema más justo. Una vez tomado el poder, la cosa vino al revés. Se fue haciendo cada vez más injusto por la dictadura comunista. Entonces, en vez de evolucionar hacia adelante, involucionó, digamos. Esa es la razón. No estoy de acuerdo del todo. Yo no estoy de acuerdo del todo. Pero no todo. ¿Cómo? Que yo no estoy de acuerdo del todo. Yo creo que no fue cuando dice que el comunismo hizo una revolución, digamos, más justa, no fue más justa. Si tú lees el comunismo tal como viene, tal como es, no es justo porque al final estás cambiando casi una cosa por la otra. Al final tienes que trabajar para el Estado cuando el Estado antes lo representaba un rey. Entonces al final casi es lo mismo, e incluso peor, porque se volvieron medio locos y mataron a más personas. Didi. Lo que dije es que la promesa era más justa, la promesa, el discurso decía que iba a ser más justo. Claro, Sí, pero Didi, la revolución la hizo el bolchevique y el comunismo vino después.
Claro, no, pero La de acuerdo, revolución pero cuando- surgió por la injusticia y el maltrato al Shudra. Sí, de acuerdo, pero... Entonces, bueno, por eso lo que luego derivó es otro asunto. Pero el concepto de revolución se produjo por ese motivo. Sí, de acuerdo, pero se produjo en base a algo. O sea, en base Por a la, unas porque, promesas, porque a la unas promesas gente... que supuestamente eran más justas, cuando no es así. Bueno, no, Cuando no. es así. La situación social era muy injusta. Sí, eso sí estamos de acuerdo. Claro, y entonces se produce esa presión y entonces algún ser humano, focaliza eso y lo traduce en una acción contra el poder que explota. Esa es la reacción que se produce en el ciclo social. Narada, now you explain in English in short to Oh, that. Didi, no, sino two times. One in Spanish, one in English. No, no, bueno, pero So Dada, many no. times. Lo que pasa es que como hablan todos, Corte en inglés, corte en No. inglés. yo puedo traducir de una persona, Ok. pero si hablan todos Gracias. juntos, No, mi punto era ese, que el inicio de la revolución, para saber si coincide con el concepto de revolución de Baba, empezaron los bolcheviques. bueno, espera, que voy a decirle al Dada. He said that the start or the starting of revolution started in Russia with the Bolshevik movement. Mhm. And Yeah. and so to know if that coincides with the concept of Baba revolution, entonces, ¿qué dices tú? Que para compararlo con el sentido de revolución que dice Baba, que Claro, que es debido a que una clase explota a la otra, en esta clase la dominante, eran los reyes. la clase the dominant class were the kings, The kings, The czars, the Tsar. ya, the royalty, yeah. y the Sudra take revolution through one person, one leader. Y entonces los Sudras, ¿qué? They Well, I don't, in Russia, in the communist time, the Shudras never were leaders. The Shudras cannot be leaders, not for long, for only a very short time. Los Shudras no pueden ser líderes, solo No, por... no, no. Un individuo más inteligente que todos los demás lideró la revolución. He said that one individual, more clever than the rest, led the revolution. Lenin? Does he mean Lenin? Sorry? Did he mean, do you mean Lenin was the clever person? ¿A quién te refieres? ¿Cómo comenzó el movimiento allí? No, no, pero ¿a quién quieres? ¿Quién es es Lenin? la El persona? nombre. Bueno, El nombre. ahora no recuerdo, pero... Tal vez Lenin fue el hombre. ¿Puedo aportar un dato? Sí, ¿Puedo aportar un dato? claro. El comunismo es creación del capitalismo. O sea, quien quiso quitar del medio, digamos, a los reyes y a los zares, eran la familia Rothschild y todas estas gentuza Ya. que domina el mundo ahora. Y simplemente era para quitarlos a ellos de medio para ponerse ellos. Y no solamente en Rusia, sino en Cuba y en muchos sitios. Tienen la mano negra, que son ellos. Por lo tanto, ¿Podría hablar? No es que fuera un solo ser humano más inteligente que otros, no. Pero hay que traducirle unos al Dada. cuantos seres Hablan humanos. mucho y todos juntos es difícil, ¿no? El Dada hay que traducirle. Claro, entonces ese fue un plan ideado. O sea, es como el querer mover al avispero para que los avispas se agiten y ataquen. Básicamente hicieron eso. Y lo llevan haciendo durante un montón de tiempo cada vez que... De hecho, en China hay una parte del país que es totalmente capitalista, que es Hong Kong. Es una cosa de locos. O sea, que es una gran mentira. El comunismo es una mentira, es falsa. No, Bueno, solamente ese es dato. mucho más Solamente amplio quería que aportar eso. ese dato. Chicos, yo estoy Bueno, pero ese es... Perdón. Yo estoy dispuesta a que una persona hable tranquilo y yo poderle traducir al Dada. Es que yo así no puedo traducir porque... Hablo yo, Didi. Didi, yo quiero decir ¿puede algo. ser? Quiero decir algo, Didi. Sí, ¿Puedo? dilo.
Sí, dilo. Bien, yo creo que básicamente, independientemente de todo lo que hicieron los bolcheviques, lo que hicieron fue básicamente acabar con un régimen de gobierno medieval y por esto yo considero que fue una revolución, ¿no? Y una revolución importante. Okay, I will translate. Aunque... Le voy a traducir, Jayant Aldada. Gracias. Okay, he thinks that the Bolsheviks somehow they revealed themselves and they created this revolution. Posteriormente, ellos instauran un sistema que no es que solamente no provoque, no beneficie físicamente a la sociedad, sino que, y lo que es más importante, psíquicamente y espiritualmente, cercena la libertad. Y si pasemos de una revolución durante un periodo de tiempo muy corto a algo que se convirtió en algo estático. No voy a decir que fuera contrarrevolución, pero sí algo estático. La revolución bolchevique no ha sido la única revolución de la humanidad. Es un error creer que es la única. Durante 7.000 años ha habido muchas revoluciones y los imperios van cambiando por revoluciones. Así que hay que tener cuidado con la teoría conspiratoria. La revolución siempre es la misma, y Baba lo dice claramente. Hay tensiones sociales entre las Varnas. Y aquí en Rusia se ha vuelto a repetir lo mismo y se va a volver a repetir, porque los ciclos históricos se van produciendo y el ciclo social es uno solo y la humanidad es una sola. Las Varnas son siempre las mismas. Ahora está la diferencia que vienen los Advipras. Pero el caso del comunismo ha sido una revolución más, con todas sus variaciones, los intereses de grupos, pero las Varnas se han comportado como siempre dice Baba que se van a comportar. Los Shudras protestan por la presión social y económica. Alguien que no soy Shudra, puede ser Kshatriya o Vipra, los encabeza para reclamar y los Vaishya hacen su negocio. Eso es lo que pasó. Okay, in short, he says this Russian revolution was not the only one. In the 7,000 years of history, in the social cycle, there were many revolutions. And then the Kshatriyas are on one hand, the Vipras on the other, then the businessman on the other place, and all this together caused the revolution. Yeah. Well, this is, I don't understand everything, but let me add a couple of things to this discussion. No, Dada dice que no comprende todo, pero que va a agregar algunas cosas. The social cycle is moving forward when it moves from one era from one Varna to the next. Kshatriyan to Vipran, Vipran to Vaishyan, Vaishyan to Shudra, and on and on. El ciclo social avanza cuando se mueve de una era a otra, de los Vipra a los de comercio o de los Kshatriya, los guerreros, a los intelectuales. Ese cambio de una Varana, de una era a otra, es lo que se llama movimiento del ciclo social. And this can be through natural change or through evolution or revolution. Entonces eso puede ser de cambio natural o evolución o revolución. So before the Bolsheviks took over, antes de que los bolcheviques tomaran mando, was the Tsar, were his people Kshatriyan or Vipran or Vaishyan? What were they? En la época del zar, la gente que le seguía, ¿qué eran? ¿Guerreros, intelectuales o comerciantes? And we must remember that the true leader of a society may not be visible. They may be behind. Y también tenemos que realizar o reconocer que el verdadero líder de una sociedad puede estar escondido. Many times I think the Viprans were behind the Kshatriyans, but the Viprans were the real leaders. Muchas veces, digamos así, que los Vipras, los intelectuales, estaban detrás de los Kshatriyas o guerreros y no eran visibles, pero eran los verdaderos líderes. Now, let me say a couple of things that Baba said about communism.
Permítanme decir algunas cosas que Baba ha dicho sobre el comunismo. He said that communism fundamentally went against human psychology. Baba dijo que el comunismo fue en contra de la psicología social. Human psychology, you said. Psychology, yeah. Sí, psicología humana. One example that Baba gives. Un ejemplo de que Baba Baba said that if communism had accepted religion or God, it would have lacked. No, let me start again, Didi. Baba said that if communism would have accepted God, then it would have lasted 80 years longer. Okay. Baba dijo que si el comunismo hubiera aceptado a Dios, hubiera durado 80 años más. But still, because it goes against human psychology, it would have finished. Pero porque va en contra de la psicología humana, tuvo que terminar. I think there were some good things in communism, but not too many good things. Pienso que había algunas cosas buenas en el comunismo, pero no demasiadas. Also, because communism emphasized materialism, también porque el comunismo enfatizó lo material. It was not taking people towards spirituality. No condujo a la gente hacia la espiritualidad. So, you know, there's another concept of change that I did not mention. Hay otro concepto del cambio que no he mencionado. This is what we call, that's a difficult word, Didi, palatial change, okay. palace change. Sí, no sé cómo traducirlo. Hay otro tipo de cambio que se llama palatial change. No sé cómo traducirlo. Palatial. Can you write it, Dadaji? Yeah, in the chat window. Yeah, please. Okay, but if you explain, I may be able to translate it. Yeah. What it means is, what it means is that the leader changes, a new government comes, but it's the same thing. Okay, it means it is an apparent change, you mean? Apparent change, but not a real change. Okay, lo que quiere decir es que un gobierno se va, viene otro. Por eso dicen palatial. It can be from palace also, ¿no? Palatial. Yeah, palatial means palace. Yes, palace, okay. Palatial means the palace. Es decir, un cambio de palacio. O sea, viene un gobierno, se va a otro, pero en realidad no hay ningún cambio. We have seen this many times in human history. Lo hemos visto muchas veces en la sociedad, en la historia humana, de la sociedad humana. Yeah, Jayantu Kumar gives a translation, cambio palaciego. Cambio palaciego. Sí, sí, yeah. So under communism, I don't think that the people became more comfortable or more spiritual, maybe better education. And you mean in communism? Did you say in communism? In communism, I don't know that the people really made any advancement. Okay. Dada piensa que no puede decir que en el comunismo ha habido un gran cambio en la gente. Puede ser un poco en la educación. Sí, en cuestión de conocimiento, pero eso. Yeah. There were some advancements, I think, like I said, in education. Maybe there was more of a sense of social equality. But in the real sense, yeah. Okay, en el sentido general, no, porque solo él menciona, digamos, algún cambio, algún avance, lo que es en la educación y, digamos así, en la igualdad social. Now, let's take another historical example. Tomemos otro punto histórico. In about 1989 or 1990, communism fell in most of Europe, in all of Europe. En 1989, 1990, comunismo cayó en muchas partes de Europa.
Was this evolution, revolution, counter-revolution, counter-revolution? ¿Esto qué fue? Cambio natural, evolución, revolución, contraevolución o contrarrevolución. ¿Qué ha sido esto? Some of us can remember that period. Algunos de nosotros podemos recordar ese periodo. Eso es evolución, Didi, porque ¿Es que? se retrasó el ciclo por la época comunista y después la historia volvió a retomar el ciclo sacando el comunismo. Ajá. Él dice que es tú dices que es una contraevolución. No, eso es evolución. Es evolución porque la contraevolución desapareció. La contraevolución es el comunismo. Okay. Empezó como una revolución y se estancó, como bien dijo alguien. Entonces empezó a ir para atrás el ciclo durante un periodo largo. Pero eso no duró, porque bien Baba lo dice, no dura, porque la historia continúa. Y volvió a arrancar la evolución. Ok. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que también es evolución. Bueno, entonces tú, a ver, Mukunda, tú dices que lo que fue es evolución, porque la contraevolución es lo que llevó al establecimiento del comunismo, ¿eso es lo que dices? Claro, digamos, en el ciclo estaban dadas las condiciones para una revolución. Estalló la revolución, pero la tomó una ideología falsa que la hizo retrasar a la revolución, no se concretó. Ajá. Se estancó y por ese mismo estancamiento desapareció y la evolución continúa. Volvió al capitalismo que ya está muriendo. Uh-huh. O sea que, de alguna manera, según lo que entiendo, es que, digamos, había un cambio, una evolución, pero el comunismo lo estancó, digamos, bloqueó ese cambio y lo llevó hacia atrás, ¿no? Exacto. Y después vino lo que era una verdadera evolución, que vino el cambio. ¿Puede traducir, por favor? Okay, I will try. Yo entendí un poco, pero Okay, no okay. como So no he todo. says that there was going to be a change, but communism brought it, it blocked it and brought it back to, yes, no? And then after that, evolution came. Mm-hmm. That's what he said. Okay, that's interesting. Now, Baba said, I recall that Baba said, I think it was Baba said one thing about the change when communism fell. Let me say that more simple, Didi. There's one thing that I remember that Baba said about that communist change, or against communism. Baba, yo recuerdo lo que Baba ha dicho sobre el cambio, digamos, sobre el cambio y sobre el comunismo. Now, Baba said that at any time when there's a lot of Khatriyans in the society, there may be a lot of violence, a lot of bloodshed. Baba dice que cuando hay muchos guerreros en la sociedad o catrias, puede haber A lot of violence or blood. Es decir, puede haber violencia o derramamiento de sangre. But if there are many Viprans in the society, there will be very little violence. Pero si hay muchos intelectuales, va a haber poca violencia. And when the communism finished in Europe, a few people died, hardly anyone. Cuando el comunismo murió en Europa, pocas personas murieron. In Romania, a few people, the dictator and his wife, I think, were killed. En Rumania, digamos así, el dictador y su esposa fueron, sí, los mataron. In Russia, in Poland, in Czech, East Germany, almost no one was killed. En Polonia, en Russia. Alemania Oriental, and then you say 3 places. In Czech, in East Germany. Okay, en la República Checa casi nadie, casi no murió nadie, casi. You mean almost nobody died.
Yeah, maybe nobody in all the East European countries. O mejor, a lo mejor nadie murió en todos estos países europeos. This would suggest that the countries were largely Vipran. Eso sugiere que la mayoría de los países fueron intelectuales, Vipran. As far as revolution, evolution, I think it was more evolution, but difícil a conocer. Es difícil saber si fue una evolución o revolución. Sí. Él cree que es más evolución. Yeah. Now, before we move on, let's take one more historical example. Hablemos de un evento histórico más. From about 1300 to about 1600, we had the European Renaissance. Desde el siglo XIII al XVI tuvimos el Renacimiento europeo. There were great advances in culture, in economics, perhaps in society in general. Hubo muchos avances en la economía, en la sociedad. Yeah, you made it a little longer. Yeah. Okay. Was this Renaissance evolution or revolution or natural change? ¿Renacimiento fue el fruto de la evolución o la revolución? ¿Qué piensas? Evolución. Evolución, sí, es evolución de los Vipra. La evolución de los Vipra. Claro, porque si el comunismo va en contra de la psicología humana, entonces, si se quita el comunismo, por ende, es evolución. Es lógica. Pero la pregunta del medioevo, de la época medieval, cuando progresó el Renacimiento, surgieron las artes, la ciencia. Bueno, sí, pero quería apuntarlo de antes, perdona que no lo he dicho. Perdón. Sí, evolución también, es totalmente lo mismo. Evolution. Yeah. Evolution, did they say? Yeah, evolution. Okay. Yeah. There was, okay, so going back, we say that evolution is accelerating the movement of the social cycle by the application of force. Decimos que la evolución es la aceleración del ciclo social a través de la aplicación de fuerza. And the Renaissance had a lot of mental force. Y el Renacimiento tuvo mucha fuerza mental. Yeah. So, Didi, were the people saying it was more evolution or more revolution? No, dijeron evolution. Evolution, yeah. Estrella dice revolución cultural y Jayanta Kumar dice tal vez revolución Vipra. Certainly the Viprans were more in the center of the Renaissance. Ciertamente los intelectuales estaban en el centro del Renacimiento. Yeah, so probably it was evolution more than revolution, yeah. Probablemente fue más evolución que revolución. Now, I want to talk about one or two words that Baba uses. Quiero hablar acerca de una o dos palabras que Baba utiliza. I've talked about the word force. He hablado sobre la fuerza. And to some people, force may seem a little bit scary, a little bit violent. Algunas personas pueden tomar la palabra fuerza como violencia. The Sanskrit word that Baba uses is Shakti. La palabra sánscrita que Baba utiliza es Shakti. So Shakti is like an energy. Yeah. Shakti es energía. And I feel that Shakti is something that moves me forward. It does not push me back. Y yo siento que Shakti es una fuerza que me empuja hacia adelante, no hacia atrás. The Sanskrit word for revolution, Baba uses Viplava.
La palabra que sánscrita que Baba utiliza para revolución es viplava. And I'm going to write the translation in the chat window. 1 second, un momento. Es un poco difícil. The flow that inundates everything. Inundate is a difficult word. The flow that inundates everything. Also, that is the word of force, ¿no? That's what Viplava is. Revolution. Okay. Yeah. Revolución significa el flujo que lo inunda todo. Inunde is kind of like a flood also. Yeah. It is in Spanish also. Okay, the same? Okay, good. So that would mean, I guess, that everything is affected by a revolution. Not just a few people, but everyone. Una revolución no afecta a un grupo de personas, sino a muchos, a todos. So it can be cultural, political, economic. Puede ser cultural, económica o política. And it can be spiritual. Y puede ser espiritual. Yeah. In the European Renaissance, I'll give one example of the European Renaissance. Voy a dar un ejemplo del Renacimiento europeo. People could think more freely. La gente podía pensar más libremente. There was dogma, but the dogma was becoming less and less. Había dogma, pero iba reduciéndose. So yes, it was probably an evolution because there was still dogma. Sorry? Probably it was evolution, not revolution. Yes. Nada dice que probablemente era evolución, no revolución. What did you say about dogma? Still there was dogma, but it was less dogma. Okay, aunque aún existía algo de dogma. Yeah. The religion, the change, there was a change in the way people looked at religion. Había un modo en que la gente miraba a la religión. No fue perfecto, pero un poco cambia. What do you mean? No. So yes, it was probably an evolution. A big question now, I'll ask. Él va a hacer una gran pregunta ahora. Yeah. Has there ever been a real revolution in the human society? ¿Ha habido realmente una verdadera revolución en la sociedad humana? Sí, ha habido mucha, en el sentido de la energía que dice el Dada. Porque los revolucionarios dicen el que no cambia todo, no cambia nada. Entonces, ha habido muchos cambios. Mukunda, I will translate what you said, okay? So Gracias. just the sentence should be short, okay? Because he said the revolutionary thinks that a revolution changes not one thing, must change everything, you know? Okay. Yeah, okay. So puedes decir, continúa ahora si quieres decir algo más. Yeah. Mukunda. ¿Qué piensas? Bueno, entonces yo considero revoluciones a los momentos históricos donde se produjo un choque violento, una gran transmisión de energía que inunda todo, como acaba de decir el Dada. Entonces, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, ¿no es cierto? Las invasiones de los bárbaros al Imperio Romano con ejércitos que destrozaban todo. Mukunda. I will translate. I cannot, no soy una registradora. A ver. Bueno, él mencionó tienes que empezar de nuevo, porque no puedo traducir todo. But he gave examples of the French Revolution, the Roman Empire. Mm-hmm. Clearly, these were changes, but were they revolution? Did it change everything for the better? Era realmente esto una revolución, cambió todo para mejor.
Le faltaba el componente espiritual, que es el que estamos esperando en esta revolución de Andrés María. It says the spiritual component was missing, and that's what we are waiting for. Sí. Es difícil para buscar el espiritual parte, el parte espiritual. Sí. But still, Narada is asking, was Kurukshetra a revolution? The time of Krishna. Okay. Narada está preguntando si Kurukshetra, digamos así, la guerra que fue guiada por Krishna hace 3500 años, fue una revolución. Una evolución, ¿no? No, I don't think so. Many people died. Mucha gente murió. Él cree que es una evolución. Yo digo que es una revolución. Well, see, there were many people died because that was a Kshatriyan era in human life. Mucha gente murió porque era una era Kshatriya, guerrera en aquella época. Entonces lo de ahora será una evolución. Lo de ahora significa ¿qué exactamente? Cuando dice lo de ahora. El cambio de Kali Yuga, Satya Yuga y demás. Pregunta si el cambio de Kali Yuga y Satya Yuga, todo eso, si es realmente una revolución. O una evolución. O una evolución. Yo pienso que es evolución, pero no sé, pero quiero que lo diga él, que él sabe más que yo. Él cree que es una evolución, pero he thinks it is evolution, but he wants to know what do you think? Well, I think that Baba talked about it as being revolution, but we would have to look at Baba's writings. Creo que Baba ha dicho que era una revolución, pero habría que leer los textos de Baba. The question is, would Krishna waste his time for evolution? La pregunta es, ¿ustedes creen que Krishna hubiera desperdiciado su tiempo para solo una evolución? Of course, maybe I am wrong. Maybe we only, but we would have to study the issue more. Habrá que estudiar la historia más. Yeah. But I think it was probably a revolution for, at least for India, it was a revolution. Maybe not for the whole world. Para India era una revolución. Él piensa que lo de Krishna para India es una revolución. I also think so. Yo también pienso así. Sí. Now, the ideas of the Bhagavad Gita, the ideas of Krishna, I think they had a big effect on India. Pienso que, digamos, la idea de Krishna y el Bhagavad Gita tuvieron un gran impacto o efecto en la India. Pero por el mundo no seguro. Pero It's no a local revolution. ¿Qué dijiste, Narada? It's a local revolution. Él dice Local revolution, yeah. una revolución loca. But still, we can say probably it was a revolution still, rather than an evolution, I think. Dada piensa que era una revolución más que evolución. Pero yo no estoy un experto sobre la historia del Bhagavad Gita, de Kurukshetra. No estoy un experto. Yo quería decir, I wanted to say that it was a revolution, social, spiritual, social, moral revolution in that area. Yo pienso que era una revolución social para establecer la moralidad. To establish Dharma Raj, Baba says in Namami Krishna Sundaram. Baba dice que era, digamos, era para establecer el Dharma Raj, o sea, el reino o el gobierno del Dharma. Esa fue la revolución de Krishna. Porque había inmoralidad, ¿no? En esa época había mucha inmoralidad y él quiso establecer la justicia social. Thank you, Didi. Maybe we can say that not every revolution is total. Some revolutions are more moral. Some are more moral or cultural or social. O sea, Dada dice que podemos decir que
La revolución, ninguna revolución es total. Una es cultural, otra es social, otra económica, ¿no? Yeah. That's one way to look at it, I think, yeah. Es un modo de mirar. Let's see. So now we are in the 21st century where we live. Ahora vivimos en el siglo XXI. Maybe this is more interesting than talking about history because we are here now. Es más importante que hablar de la historia porque estamos aquí ahora. Es eso. So, We should speak about now. Debemos hablar de en este momento. sí, es importante para discutir el momento ahora, yeah. El tiempo ahora, sí. I think that we are at the beginning of some change, some great change. Pienso que estamos en el comienzo de un gran cambio. I believe that Baba or P.R. Sarkar came to give a worldwide change. Yo pienso que Baba, P.R. Sarkar, Prabhat Ranjan Sarkar ha venido para efectuar un gran cambio en el mundo. And you know, Baba could have made the change just like that. He could have made a change of the whole consciousness of the world. Baba podría haber cambiado así rápidamente la conciencia del mundo. But I believe that Baba wanted us to make the change using his ideas. Pero Baba quiso que nosotros efectuemos ese cambio utilizando las ideas de Baba. Why did Baba want us to go through all the trouble? Why Baba? Why did Baba want to give us all the trouble of making the change? Okay, ¿por qué Baba quiere o quiso que nosotros nos tomemos, digamos, que nosotros enfrentemos estos problemas para el cambio? Baba gave us the tools. He gave us the knowledge, the ideas that we Porque need. Baba nos dio las herramientas, nos dio las ideas, el conocimiento. I think of the idea of a small baby when I think of the change that Baba is giving us. No, let me start again. You know, human beings start out as babies. Every human being is a baby. Cada ser humano comienza como un bebé. And if the parents carry the baby all the time, the baby won't become strong. Okay. Si los padres llevan al niño todo el tiempo, el niño no va a fortalecerse. Imagine you're a 1-year-old and you're starting to walk. Cuando uno tiene 1 año, comienza a caminar. What happens if your parents pick you up all the time? ¿Qué sucede si el padre lo lleva al niño todo el tiempo? Your legs won't become strong. You'll never be able to walk by yourself. Las piernas no se van a fortalecer y uno nunca va a caminar. Now later you're 8 years old or you're 10 years old and you're in school. Más adelante uno crece, tiene 10 años. And what if your parents do all your homework for you? ¿Y qué sucede si los padres hacen todos los deberes para nosotros? You may learn a little bit, but you won't learn much. Puede ser que uno aprenda un poquito, pero no mucho. You will never develop a firm determination. Nunca vamos de este modo, nunca vamos a desarrollar una determinación firme. And human beings need to be strong. Y los seres humanos tenemos que ser fuertes. Físicamente y mentalmente. Física y mentalmente. Y también con el voluntad, with the determination or the willpower. Y también con el poder de voluntad y determinación. Yeah. So that's why Baba gave us the tools, but we have to use the tools. Por eso Baba nos dio estas herramientas para que la utilicemos. Now I guess we can talk more directly about Satvipra.
Ahora podemos hablar más directamente sobre los Advipras. I sent Didi, did you get those 2 quotes that I sent you from Baba's writings, Didi? Today? Yeah, I sent you by email a couple of... I didn't get, but I can get them because when I searched, I didn't find. Oh, I sent it to Neo-Humanismo. Oh, you want me to find them? If you can, they're a little bit long. I'll put the first one in the chat window. Some people can understand it. Yeah. This is a quote from Baba about what are spiritual revolutionaries. Okay. They work, they think very deeply about what they are doing and they plan ahead of time. Los revolucionarios espirituales piensan profundamente en lo que quieren hacer y digamos así, y antes del tiempo, ¿no? And also, they do have the qualities of all 4 varnas. Y también los Advipras tienen, digamos, las cualidades de todos los varanas. Mandrita was asking, or somebody was asking, what is the color of the Sadvipras? The Sadvipras have all the colors, ¿no? Yeah, but probably white, I guess. Okay. Yo pienso. Okay, yo le digo al Dada porque hay una Margui que preguntó cuál era el color mental de los Advipras. Entonces, yo digo que, bueno, Baba dice que tienen todas las cualidades de todas las varanas, de todos los colores, pero Dada piensa que son de color blanco. Yo supongo. But I think all the colors together, I think. Because maybe. the qualities. But isn't white all of the colors together? Yeah, it could be. Yeah, if there's an artist here, they can tell us. But I think that the color white is a combination of all the colors. Dada piensa que el color blanco es el color de todo, es la combinación de todos los colores. But the Sadvipra needs one more thing besides the qualities of all the varnas. Pero los Sadvipras, they need, you said? They need one more factor. Okay, los Sadvipras necesitan un factor más, aparte de las 4 colores, las 4 varanas. They must follow the principles of Jama and Niyama. De eso es muy importante. Sí, deben seguir los principios de Yama y Niyama. And also, they must have love for everyone. Y también deben tener amor hacia todos. Seres humanos y también los animales y también los plantas. Claro, deben amar todos, los seres humanos, los animales, las plantas, la creación. Y toda la creación, creación, sí, la creación. And as Baba says here, they have a fundamental duty for the society. Baba dice que los Advipras tienen una tarea fundamental para la sociedad. Here is the second quote that I guess sent to Didi. You can put it here. Put it in the WhatsApp. Yeah. Oh, the first one I forgot to put. Okay, there's the first one, and okay, here's the second one. Okay. Sorry. Justice, can you separate them a little bit? Well, let me. Okay. Let me try. Because if you can. Okay. I thought I did, but maybe I didn't. Yeah. Okay. I will try to translate this. If you had given me before, I would have translated. I did send it, but somehow maybe to the wrong email. Yes, yeah. Okay. Entonces dice así. Esos revolucionarios espirituales que trabajan para lograr los cambios progresivos y para elevar la sociedad humana en una forma bien pensada y planeada de antemano, en la esfera física, metafísica y espiritual, adhiriéndose a los principios de Yama y Niyama, son Sadvipras. Solo aquellos quienes por su naturaleza se adhieren a los 10
mandatos, digamos así, principios de llama y niyama en su forma, one minute, in their normal and spiritual conduct are sadvipras. Sí, ellos que se adhieren a los principios de llama y niyama en su conducta natural, espiritual, son sadvipras. Esa Sache Morali, este tipo de personas, este tipo de sadvipras equipados con espiritualidad, tienen que realizar una tarea fundamental en la sociedad. O sea, solo estas personas que están equipados con este conocimiento espiritual y moralidad, pues, son los que pueden ayudar, tienen una gran tarea fundamental en la sociedad. Can you, yeah, next one? Okay, the next one. No, that's both of them. You did both of them. Okay, yeah. okay, I will translate. Let me translate, no? Okay. Or Well, you... everything is on the chat window, yeah. Okay, yes, let me translate. Give me a little time. Yeah, yeah. Dice, los sadvipras no son testigos inactivos. Ellos son los participantes activos para ver que ninguna persona o clase sea explotada. Por esto, ellos tendrán que resort even to physical. Okay. Por esta razón, si es necesario, tendrán que optar por la violencia física, porque los sadvipras tendrán que golpear tendrán que, como quien dice, golpear al origen del poder de la clase que tiende a ser explotador. En caso, can you put a little bit higher, Dadaji? I see, okay. Okay. En caso de la clase catria o guerrera, okay. Si los catrias la clase catria son los que se transforman en explotadores, los sadvipras tendrán que luchar con la fuerza física. Si la era de los intelectuales o la era, digamos, intelectual es la dominante, ellos tendrán que causar una revolución intelectual. Si la clase dominante es la comerciante, los sadvipras tendrán que ganar las elecciones para que la clase comercial dice, reine con democracia y que... The last part is not so important. Dice, it is not important. No, it is. Well, not as much, yeah. Ok, digamos que los sadvipras tienen que, digamos así, llevar a una elección para ganar la elección. De esta manera, la clase baja, para que la clase baja reine o gobierne con democracia. Yeah. Okay. So I think we'll finish in a little bit, but can we think of any examples of sadvipras in the society? Podemos empezar pensar sobre los sadvipras en la sociedad. ¿Algún ejemplo? Si es posible para buscar. Narada dice no hay. Tal vez, sí. Es difícil buscar un sadvipra, sí. Pero hay otras contestas. Dada. ¿Hay otras contestas? Sí, Mukunda. ¿Usted piensa, Dada, que Che Guevara era un sadvipra? Do you think that Che Guevara was a sadvipra? Did he follow Yama Niyama? ¿Seguía Yama y Niyama él? ¿Fue un vegetariano? ¿Era vegetariano? No, Mukunda.
No creo que siguiera Yamañita. Quiero que Dada lo vea. No lo conocía, seguro. Dada, what is your opinion? Was he a Sadvipra or not? I don't think he was Sadvipra because, of course, he supported communism. No pienso que era un you think he was not a Sadvipra because he supported communism. Well, communism is a materialistic philosophy. Él no piensa que fue un Sadvipra porque era comunista y apoyaba el comunismo, y el comunismo es una filosofía materialista. Pero yo pienso que Che Guevara quiere ayudar a la gente porque fue mucho sufrimiento. Y yo pienso Che quiere ayudar a la gente, sí. Correcto. Sí. Pero él no fue perfecto. Yeah. Y tal vez tiene otros ejemplos de tal vez de Sadvipras. Otros ejemplos de Sadvipras. Sí, Jesucristo era un Sadvipra. Oh, listen. Dice, Adinaz dice que Pepe Mujica, no sé quién era Pepe Mujica. No. Sé, Pepe. Presidente de Uruguay. Adinaz, ¿quién creó el primer campo de concentración para homosexuales? ¿Quién? ¿Quién lo creó? Che Guevara, creo. El Che, creo. El Che. Él dice que el Che Guevara created the first concentration camp for homosexuals. Sí, I did not know that. Yeah. No, eso no es verdad. Pero bueno. Yo no conozco mucho de la historia, de la biografía. Sí, es verdad. Yeah. Ok, cuando uno discute por algo, tiene que facilitar para la próxima vez pruebas. Sí, yo tengo pruebas. ¿Quién dice que tiene pruebas? Yo, David Navarro. Tú tienes, es que no te veía. Ok. Sí, lo tengo. Okay. Lo dice Luis Carlos Campos. Si lo dice Luis Carlos Campos, es verdad. Ok, bueno. Porque todo lo que dice Luis Carlos Campos es verdad y lo demuestra con pruebas. Yo tengo su libro y todo lo que he dicho del comunismo y todo lo que he dicho de todo lo que digo es porque lo sé por él. Y cuando lo sé por él, él siempre da pruebas. Nunca jamás dice algo que no tenga pruebas. Ok. Yes, it can be. Él dice, Luis Carlos Campos is this very old Margie that is a journalist, and he has every week in YouTube periodismo, and also speaks about Baba and Ananda Marga philosophy. Oh, good. He sends many people to Ananda Marga. Good. Yeah. And so he wrote a book where he says that he created. He says many things that are true. Yeah. Okay, good. Okay. Thank you very much. Okay, so Che was not a Sadvipra. Che no fue un Sadvipra. Y dice, why do you say, ¿por qué dices Adinat que era racista? Adinat is saying that the Che was racist. Okay. Okay. Anyway. Okay. Are there any other examples of Sadvipras? Okay. Is there any other example? Dada pregunta si hay algún ejemplo de otro Sadvipra. Dada, I think Baba Jesucristo era un Sadvipra, Didi. Jesucristo. He's asking if Jesus was a Sadvipra. Es difícil para entender, para conocer la vida de Jesucristo, porque hay muchas cuentas sobre Jesucristo, pero es difícil para conocer qué es verdad y qué es falso sobre su vida. Okay. Does that make sense, Didi? You are saying that
it's hard to know what is. There are many contradictions also, no? Many things that are not clear, no? That's what I'm trying to say. Yeah. Dada está tratando de decir que hay ciertas, que es difícil saber si Cristo era un Satvipra, porque hay muchas contradicciones en las historias que se dicen de él o que se cuentan de él. Didi. Yes. Ya, en el libro La Llama, lo único que tiene de coincidencia con Baba, por ejemplo, es que se armó un juicio falso contra él. Ah, ¿en qué libro? The Flame. La Llama, The Flame. The Flame that burns upward. Yes. ¿Tú lo tienes? Sí. Bueno, haz una copia de esa parte y me la mandas. Ok. A Narada hay un libro que se llama La Llama. English for Dada. Sí, okay. He said that it is the book of the flame that burns upward. Yeah. The flame that burns upwards. Baba there mentions that the court case that was done against Jesus was false. Okay. I'm sure it was false, yeah. Yes. Yo he oído que no lo vi nunca escrito, por eso no me gusta decir Baba dijo, pero he oído que posiblemente Baba haya dicho que era una persona muy buena, de un corazón noble. Y que no murió en la cruz, fue un doble. Dijo, supuestamente también lo dijo Baba. Sí, y que no murió en la cruz. Sí, es que sí. La vez pasada el Dada dijo que Jesús o Buda eran solo como inspiradores. Inspiradores. Sí, hacia la espiritualidad. Sí, y la devoción. That you mentioned that Buddha and Jesus, they inspired the people for devotion. Yeah, sí. I think they were great Vipras, you can say, great Sadakas. Guides. Baba quotes Buddha a lot, certainly. Él piensa que fueron gente, you mean intellectuals or spiritualists? What do you mean? They were, Vipra is, a spiritualist is mostly an intellectual. They were great spiritualists, yeah. Es decir, más que intelectuales fueron grandes espiritualistas, y Baba muchas veces en sus textos menciona a algunas enseñanzas de Buda. Sí. I think that someone mentioned Gandhi, and there's one good thing about Gandhi. Hay algo acerca sobre Gandhi. He was born on the same day that I was. él nació el mismo día que el Dada. Which day, Dada? Segundo de octubre. El 2 de octubre. Sí. So, did Gandhi acquire your qualities or did you acquire his? Ninguna, neither. Yo le pregunto al Dada si al nacer el mismo día él tiene las cualidades de Gandhi o Gandhi las de él. Dice él ninguna. Okay. Neither, yeah. De ninguna. Yeah. Espero que no las tengas. He said sí. I don't have it. Yeah, lo mismo pasó con Charles Chaplin no quiero... y Hitler. Okay. Sorry. Charles Chaplin y Hitler nacieron el mismo día y eran completamente diferentes. Sí. I didn't catch that, did he? Yeah, he's saying that Charles Chaplin and Hitler were born in the same day, but they were different. ¿El mismo año? El mismo día. El mismo día. No, el mismo Charlie día, Chaplin and Hitler. Pero diferente año. No, el mismo año, el mismo mes, el mismo día, 3 minutos de diferencia solo. Hitler y Charlie Chaplin. Yeah. Los dos famosos, pero por cosas diferentes. Yeah, muy diferente, muy diferente. Uno vino a destruir el mundo, yeah. Necio, el gran necio, y el otro vino a hacer sonreír y feliz al mundo. Y este vídeo lo voy a poner en YouTube. Así los que son nazis saben y se den cuenta que Hitler no era una persona buena, era un enfermo mental. Well, with Hitler and with Charlie Chaplin and Hitler, Charlie Chaplin made people laugh
and Hitler made people cry. Yes. Yeah. No, Baba y Gandhi, pues tampoco. Pues eso. Oh, yeah, Baba. Yeah. So I think, Didi, it's probably, there's another big topic, but we cannot really cover it today. Okay, which topic? Next time. Samaj and Okay. more about leadership also. But And also about world government. Es importante. Es Sí, muy sí. importante ese tema, okay? Okay. Yeah, yo quiero ser el rey del mundo. Yeah. Tú quieres ser el rey del mundo. No, okay. So then two topics, Dada. One topic is world government and the other topic it is Samaj. Hay dos temas muy importantes de Proud que al Dada le gustaría cubrir en otra oportunidad. Uno es acerca del gobierno mundial que Baba propone y el otro es about Samaj. ¿Cómo se va a unir un país a otro? ¿A través de qué plataformas para crear un gobierno mundial? Es súper interesante. Didi, what do you think when we can do this? Okay. Well, let's. Yeah, I will announce it, Dada. We will talk. Okay, good. Yeah, we'll talk about. I don't know if I can do next week, maybe, but let's talk during the week. Yeah. Okay. Pero para entender Proud es muy importante. No porque Proud es una filosofía, pero porque Proud es un sistema práctica para el bienestar del mundo. Yeah. I hope my Spanish wasn't too bad right there. No, it is good, Dada. Yeah, gracias. Didi. Yeah. Sí. I speak, yo hablo español mejor de Gandhi. Sí. Tengo una pregunta solo de un segundo para que él conteste. Sí. Como no es cuestión de hacer partidos políticos, la única forma de concretar Proud es llamándolo, por ejemplo, a nivel legal, movimiento prautista. Esa es mi pregunta, antes de que él se marche. ¿Cómo puedes decirlo de nuevo, Narada? Digo que como no se puede formalizar en forma de partidos, para no relacionarlos con lo que existe, entonces se puede concretar el Proud en la sociedad como movimiento prautista, así de forma legal. Esa es la pregunta. Dice could we formalize and announce Proud like movement Proudist movement? No like a political, no como partido político, sino como un movimiento, dicen. Eso. Okay. No sí, to sí. call it, yes, you understand? Yo pienso que es importante, o está bien, pero sé que Proud no está un partido político. How do you say political no party? Es un partido político. Partido político. Yeah, Proud, por mí, yo pienso Proud no está un político. Un movimiento, no es un entonces. partido político, pero Proud es un movimiento para cambiar la sociedad. Okay. Cultural, tal vez político, económico, educación, con Master Unit, etcétera, etcétera. Y yo pienso que está bien para en la próxima discusión podemos we can deal with the questions from today, because for me it's getting a little bit I have other meetings tonight, unfortunately. Okay. Dada, yo te envié, Dada, Mandrita, I sent you a question. Namaskar, Mandrita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yeah, sí, okay, para Mandrita, can you read Mandrita's question, Didi? Mandrita, ¿puedes decir tu pregunta, por favor? I sent a question, wait a minute, that... I had it here. Master unit are in a way intended to apply Proud philosophy. Oh yeah, okay. She's saying if Master Unit is a program to apply Proud. Yeah. Do you want to say that in Spanish, Didi? Yes. Ella está preguntando, Mandrita quiere saber si el programa de Master Unit
es para poner en práctica Proud. Yes, it is. Y yo le agregué, si poner en práctica en pequeño lo que queremos para la sociedad en grande. Así, O sea, que se comience con las unidades maestras para llegar a aplicar Proud a nivel mundial. Okay, okay. She wants to know if master unit, it is the small way in which to apply Proud in the society. Yes, Master Unit is a very important program to apply Proud in the society. Sí, Master Unit es un programa importante para aplicar Proud en la sociedad. Every part of the human society should be represented on a Master Unit. Todas las partes de la sociedad deben ser representadas en la Master Unit. For example, agriculture, education, Agricultura, educación, AMURT, art, the arts, yeah. Yeah, everything can be on a Master Unit. Todo puede ser en la unidad maestra. Yeah. And it would be good to talk more about this another time. Y otra vez vamos a hablar. Sí. But clearly, Master Unit is a way to make Proud active in the world. Yeah. Pero Master Unit es el modo de hacer activo a Proud en el mundo. Sí, sí. Okay. I think it's good to stop now. It's enough for the brain for one time. Dada, thank you very much. Gracias for por your todo. exposition, and we will plan more and we'll let you know and the people. Le digo a Dada, le agradezco a Dada por su exposición y que vamos a planificar más para próximos encuentros, ¿ok? Y les vamos a avisar a los Marguis. También quiero decir que los días jueves a las 21 horas, todos los Marguis que están interesados en Proud pueden venir porque se está estudiando un libro de Baba que es Economía Proudista y lo dirige Narada y Mukunda. Entonces, se puede utilizar este mismo vínculo para venir los jueves a las 9 de la noche. Y muchas gracias a todos. Y vamos a poner este video en YouTube. Namaskar. Namaskar.